Muy buenas tardes. En el marco de las actividades del Espacio Cultural San Lázaro, la Secretaría General y la Dirección de Bibliotecas y Archivo de la 64ª Legislatura de la Cámara de Diputados les dan la más cordial bienvenida a la presentación del libro La Biblia Kafkiana de Eric Jaffet. Nos acompañan en este acto Eric Jaffet, autor de esta obra. Muchas gracias por su presencia. Nos distingue con su presencia el doctor Enrique Villaseñor García. Muchas gracias. Destacamos la distinguida presencia de la doctora María Vázquez Valdés, directora de Bibliotecas y Archivo de la Cámara de Diputados. Y nos honra con su presencia don Leonel P. Mosquera. Muchas gracias. Para moderar esta presentación, tiene el uso de la palabra la doctora María Vázquez Valdés. Es un gusto que nos acompañen en esta mesa Eric Jaffet, presentando esta primera parte de una trilogía, así como Enrique Villaseñor García y Leonel Mosquera, para enriquecer esta presentación. Gracias por estar aquí. Este libro, quiero introducir estas palabras antes de darles la palabra a ellos. Es una inmersión acuciosa, profunda, meticulosa en la obra, la vida, el pensamiento de una de las figuras medulares de la literatura universal. Consistente, singular, incomparable, la obra de Franz Kafka es inconmensurable en muchos sentidos. Es por ello que la Biblia kafkiana enriquece toda perspectiva acerca de Kafka, pues boceta su vida y obra, que son un todo indivisible. El siglo XX es kafkiano, nos dice con justeza y justicia Jaffet en este libro. Y hay que reconocer que esta obra no ha perdido vigencia con el paso del tiempo, antes bien ha acentuado la pertinencia de una visión de lo humano, necesaria en cualquier época, imprescindible por su incomparable agudeza y claridad. El lugar de Kafka en este siglo también lo perfila el autor de la Biblia kafkiana con las reflexiones de Lowy, por ejemplo, que afirmara que ahora Kafka es más legible que nunca. Quien lo dude, por favor lea esta Biblia kafkiana y con este libro también lea al recientemente ausente George Steiner, quien afirmara que Kafka es una presencia titular perenne, como lo consignan estas páginas. Es un honor y un reto participar con ustedes en la presentación de este importante trabajo de investigación y compilación que desde ya hace algunos años emprendió Eric Jaffet. Una Biblia kafkiana que esperamos sea, cuando se publiquen los 3 tomos que la integran, un punto de referencia para consultar la monumental obra de este escritor a partir de documentos, ensayos y reflexiones de muchos escritores, autores e investigadores. La obra de Kafka es compleja, enorme, una obra que ha sido estudiada, analizada y compilada por cientos de investigadores, expertos y, como lo menciona Jaffet en su libro, doctos en el tema. Nosotros, por propio interés y formación, nos referiremos especialmente a algunos aspectos de los trabajos de Kafka relacionados con la imagen. En el capítulo del libro La vista kafkiana, el escritor se autodefine en estos términos: esta mirada casi divina, esta mirada que solo le es dada a la sensibilidad humana, yo poseo esa mirada, que se ha elevado a sus más altas cimas. Y en otro pasaje asegura no entenderse consigo mismo, salvo cuando escribe. Así Jaffet define a Kafka. La imagen atractiva para Kafka es la que emana de las palabras. Las palabras atractivas son las que contienen la imagen. Las imágenes kafkianas son textos que narran lo visto. Esto lo escribe Jaffet. Son imágenes que se han convertido en literatura. Léanse sus primeros relatos cargados de imágenes aderezadas con un temprano y potente sueño. Un sueño en el que Kafka potencia la facultad imaginativa del lenguaje. Podemos concluir afirmando que Kafka nos enseña a poseer la voluntad de vivir. Al ser una Biblia, este libro nos muestra la concepción del mundo a partir de Kafka.
Con él en nuestras manos, los lectores estamos a punto de entrar a un espectáculo visual desconcertante, exhaustivo, hipnótico, un espectáculo literario fascinante. Ante ello, y para iniciar la lectura, el autor nos sugiere: tomen asiento y disfruten de los pasadizos que los versículos de la Biblia ofrecen. Para finalizar, nos advierte: les recomiendo que no se distraigan. Muchas gracias. Yo quisiera comenzar esta presentación confesando que leí a Kafka hace 25 años y que nunca más lo volví a leer. Esto ocurre con ciertos escritores que lo simbran a uno y que nos dejan en estado de shock por largo tiempo. En mi caso fue así con Kafka, así que durante los próximos 20 minutos escucharán las digresiones de un ignorante de Kafka, y un ignorante además de muchas cosas. Es algo que no me amedrenta, porque prefiero disfrutar del asombro del desconocimiento a vivir en una nueva sociedad de gente que todo lo ve y que todo lo sabe. Ya decía Milan Kundera, en 1984, interesante fecha, una época en que no existía la internet, que la estupidez proviene de tener una respuesta para todo. Qué manera tan elegante de vaticinar que viviríamos en una sociedad plagada de gente que lo sabe todo. Pero sabemos que toda cosa que ignoramos también nos asombra por su misterio, y por eso es que yo vivo rodeado de misterios, y creo que esto es una ventaja para ustedes, porque los liberaré de escuchar una larga lista de referencias doctas, cultas, académicas, sobre un autor que padece el síndrome del Quijote. Casi todo el mundo conoce a Kafka, pero casi todo el mundo no lo ha leído. Al menos yo me puedo jactar de decir que lo leí solo una vez y que me dejó, dijera Neftalí Reyes, en el peso de la razón su quemadura. La Biblia kafkiana es una obsesión disfrazada de libro. La gente común y corriente se obsesiona un par de meses con cualquier tontería, pero Jaffet destinó 10 años a una obsesión. Recuerdo que de inicio, hace una década ya, se llamaba la kafkología, así con ese término un tanto académico, aunque acertado. Y ahora se presenta con el nombre de la Biblia kafkiana, un término mucho más acertado, porque sabemos que la palabra Biblia viene del griego biblia y de su plural biblión, que quiere decir conjunto de papiros, en honor a la extinta Biblos, donde se guardaban miles de documentos de navegación. Y si nos ponemos demasiado exigentes con la terminología y juntamos todas estas pedanterías etimológicas, veremos que el título Biblia kafkiana es mucho más afortunado que el académico kafkología, porque este libro es en realidad una especie de leviatán de muchos libros, o mejor dicho, una especie de coro que concentra las voces más entendidas sobre la vida y obra de Kafka. Así que no estamos pues solo ante un libro, sino ante un coro de muchos libros orquestados por nuestro autor aquí presente. Y creo que aquí ya estoy desvelando la importancia de este ensayo casi inaudito, cuya estructura obsesiva refleja la conducta del propio autor. La vida-obra de la Biblia kafkiana es también la vida-obra de Jaffet. Jaffet no existía para escribir un libro, es decir, para dejarlo en términos más básicos, Jaffet respiraba el libro, hablaba el libro, escribía el libro. Y no tanta obra, estudios, documentales, postres, calcetines, condones, aunque no lo crean, con el rostro de Kafka. ¿Qué caso tendría leer la Biblia kafkiana si parece que ya todo está dicho? Bueno, esta es quizá la mayor de las virtudes de esta obra de Eric Jaffet, la de tomar las voces esenciales de todos estos autores y convocarlos en un coro magistral disfrazado de ensayo. Más de 600 páginas, más de 500 autores, cerca de 185 autores tan solo en esta primera entrega. Entonces, en esta primera entrega, donde hablamos de la vida y obra de Kafka, creo que hay un acierto editorial en presentar el libro en 3 partes, en secciones, para que nosotros, los lectores lentos, tengamos tiempo de leer cada una de las partes y reunirlas según nuestra limitación lectora. Porque es cierto, son tiempos difíciles para nosotros, los lectores lentos, perezosos, los diletantes, en esta nueva sociedad de la velocidad, la aceleración tan exacerbada con que suceden tantas cosas en un mismo tiempo,
donde todo parece ser una marca registrada y donde nuestra atención parece un recurso monetizable para el sistema, y es precisamente en estos tiempos convulsos donde un libro como la Biblia kafkiana se puede ajustar como un guante a la necesidad de esta nueva generación de apresurados que todo lo quieren ipso facto, ya procesado y envuelto para llevar en una sociedad de ready-made, de paquetería express, donde la comida y el sexo llegan en 30 minutos a nuestra casa mediante una aplicación, donde todo ocurre al mismo tiempo y no hay manera de estar en todo, pero insistimos, bregamos, intoxicados de información, buscamos la novedad del meme del día, haciendo revolución digital, haciendo de la vida un scroll infinito, una demencial rueda de hámster para correr histéricamente hacia ninguna parte. ¿No es acaso eso kafkiano? Considero que lo más conveniente sería leer la Biblia como su nombre lo propone, como una Biblia, es decir, con esperanza y con fe, porque al igual que con la Biblia, en esta encontraremos a más de 500 apóstoles, más de 500 escritores citados bajo un riguroso orden de ideas, hipótesis, conjeturas y percepciones de su vida-obra. En esta primera entrega nos encontraremos con 25 capítulos. La Biblia kafkiana tampoco es uno de esos profundísimos trabajos de investigación. Es un libro profundo, eso sí, pero dicha profundidad se acerca más a la edición de un arúspice que de un académico. Recordemos que el arúspice era este vidente de la antigüedad que predecía el futuro hurgando en las vísceras de las cabras. Así pues, nuestro Japhet hurga en las tripas de estos más de 500 autores y nos predice con bastante certeza el futuro de la obra kafkiana. Quizá les parezca muy forzada la alegoría del arúspice. Podemos regresar entonces a la alegoría del director de orquesta, que toma a todos los autores y los pone a cantar su nota alta sobre Kafka. Es una alegoría más elegante, aunque un tanto predecible, porque es evidente que Japhet hace la mayoría de las veces de director de orquesta, y podemos decir que lo ha hecho muy bien. Víctor Balcells, el único cuentista español que, a mi parecer, vale la pena leer en estos días, escribió un cuento autobiográfico donde confiesa la vergüenza que sintió al engañar a su maestra de literatura, haciéndole creer que había leído toda la obra de Kafka. Algo así se me ocurrió cuando leí la Biblia kafkiana. De repente, al terminar esta primera entrega, tuve la impresión de que ya no necesitaba leer al autor principal, porque en la Biblia ya había comprendido todo lo que necesitaba saber de él. Ya no les quiero hacer perder más el tiempo divagando sobre la Biblia kafkiana. Creo que lo mejor será simplemente recomendarles esta obra, donde encontrarán todas estas voces mucho más habilidosas para hablar de Kafka, incluyendo las del propio autor. Pero quisiera cerrar estas digresiones con una de mis frases predilectas, obviamente de Kafka. Todo lo que no sea literatura me aburre. Creo que eso lo dice en algún diario, no estoy seguro. Todo lo que no tenga que ver con la literatura, francamente, a mí también me aburre. Y creo firmemente que el aburrimiento es la única razón auténtica para suicidarse. Y puedo asegurarles una cosa: la Biblia kafkiana puede padecer de muchas virtudes, excepto de que produzca aburrimiento. Aunque soy pésimo para dar consejos, no quisiera quedarme con las ganas de decirles que si tienen la oportunidad de leer a Kafka, al menos una vez en la vida, que lo hagan. Yo lo hice una vez cuando era adolescente y no volví a leerlo hasta el día de hoy, que apareció este libro que me ha perturbado de la misma manera que lo hizo Kafka hace 25 años. Pues, gracias a ustedes por estar aquí. Para mí es por supuesto un honor que llegue el día de presentar un trabajo que, bien dice Leonel, es necio. Yo creo que hace falta más necedad de esta en el mundo. En fin, quiero comenzar por solicitarles un poquito su capacidad de asombro y su imaginación, y así quiero invitarlos a que imaginemos a un niño intrépido de 10 años tomando una escopeta, intentando disparar a un pájaro, pero accidentalmente se hiere a sí mismo. Es internado en el hospital y tras una larga recuperación le es llevado a una docena de libros. Este gesto le va a cambiar la vida. Este niño es Homero Aridgis, quien dice que todos tenemos en la vida dos nombres. Uno el que nos es dado cuando nacemos y otro cuando descubrimos quiénes somos. Ahora imaginemos a un consejero de la corte del siglo XV
cabalgando raudamente hasta caer precipitadamente. Esta caída mortal, de la que también sobrevivirá, lo conduce a una segunda oportunidad de vida. Él considera que el esparcimiento o el placer no son los caminos adecuados, por lo cual se traslada a su torre y se consagra a la literatura. Gracias a eso tenemos un género único que se llama el ensayo. Michel de Montaigne nos regala esta grandiosa aportación, y desde entonces, bueno, pues podemos escribir de este modo, respondiendo esa palabra, esa pregunta, ¿qué sé yo? Y saber más de nosotros mismos. El caso de Franz Kafka es rotundamente diferente, peculiar, particularísimo. Este gran sujeto que murió prematuramente, a un mes justamente de cumplir 41 años, él no tuvo necesidad de tener un accidente mortal para dedicarle totalmente su vida a la literatura. Para él nacer ya era ese accidente mortal, y eso bajo otras constituciones, como ser judío en un mundo y en un escenario antijudío, ser un checo en un imperio austrohúngaro bajo una mayoría alemana y de muchas burguesías, teniendo un padre que lo sometía a un pensamiento burgués y comercial, pues hizo que fuera un ser extremadamente sensible. Esta sensibilidad lo humanizó como definitivamente no hay otra figura. Yo me atrevo a ser rotundo en ese aspecto. La humanidad de Kafka nos es la más entrañable. Por eso cuando observamos que su rostro en diversas publicaciones, cada uno de los tomos a las reediciones de las obras, nos conducen a preguntarnos por qué de la imantación, no solamente de su vida, sino de su obra. Nos vamos a encontrar siempre con esta clase de revistas donde el rostro de Kafka es de una imantación, de un atractivo que es difícil de explicar. Franz Kafka hizo una vida sui generis, por la cual a la pregunta de si hoy en día podemos seguir pensando cosas nuevas acerca de Franz Kafka, bueno, pues hace unas semanas Reiner Stag saca este librito de 3,000 pesos con más de 1,000 páginas y con esta bella edición de acantilado. Lo interesante es ¿por qué? ¿Por qué Franz Kafka sigue hoy en día más que nunca vigente y con una figura imperecedera? Pues es porque en verdad el mundo se parece más al descrito por Kafka hace justamente un siglo. El año pasado nos congratulamos con 100 años de Carta al Padre, en la colonia penitenciaria y con la publicación de Un médico rural. Desde hace una década estamos cada año celebrando centenarios de publicaciones como La Metamorfosis, El Proceso. El próximo 2022 será un siglo del Castillo y nos estamos acercando al aniversario número 100 de la muerte de Franz Kafka. Será como en 1983, un año mundial de nuevamente reediciones de la obra, conferencias, cuestiones audiovisuales sin parangón. No existe otro personaje que su vida y su obra haya acaparado a los medios de comunicación y al mundo del arte. Dice Milton Manetas que no es Marcel Duchamp, sino Franz Kafka, el verdadero precursor del arte conceptual. Y también se atreve a asegurar que es el precursor del mundo del arte. Dice que el mundo del arte está apenas un peldaño por debajo del Castillo. Y pues yo no estoy sino más de acuerdo con él. Yo les invito a que se acerquen a la obra de Kafka. Este libro, esta Biblia kafkiana, no está hecha para contribuir más con este mundo kafkológico, sino para apelar a la capacidad de asombro y podamos todos leer la obra de Kafka y no la literatura terciaria que ya es una torre de Babel que se ha levantado en torno suyo. Por eso la obra de Kafka sigue irradiando metafórica y literalmente una humanidad sin parangón, de lo más
portentosa posible. Y hablando de Michel de Montaigne, este libro yo le traje ganas durante mucho tiempo y hasta apenas hace una semana comencé a leerlo y estoy impresionado porque no sé a ustedes, pero a mí los libros me hablan y este libro pues me habló bien y me encantó esta frase que voy a quitar el epígrafe de Rompecabezas, que es la segunda parte de esta trilogía, para meter este párrafo que es increíble desde mi punto de vista. Dice: mi libro, malo o bueno, es de tal naturaleza que apenas hay ninguno en que se hayan acumulado mayor número de sustanciosos materiales, o al menos más copiosamente amontonados. Para dejar más sitio a las ideas, he hecho mano solo de las principales, y si en desarrollarlas me detuviera, multiplicaría muchas veces este volumen. Este texto fue redactado hace más de 500 años y me hubiera gustado redactarlo yo con respecto a la Biblia, porque lo dice tal cual, como si lo pudiera escribir yo mismo. Me parece que la idea de escribir, me parece que es una idea sustancial a ser persona, a ser humano, a tratar de saber quiénes somos y qué hay dentro de nosotros. Y eso fue lo que logró Michel de Montaigne con sus ensayos, y eso es lo que ha logrado Franz Kafka con su obra. Lo interesante es la búsqueda de lo esencial, porque para Franz Kafka, por ejemplo, él dice que la literatura es una búsqueda particular de la verdad. Y me parece que eso es lo que se busca a través del arte. En el capítulo 6 también de los ensayos de Montaigne dice de la preparación: es difícil que por sí solas la razón y la instrucción puedan hacernos aptos para llevar a la práctica nuestros proyectos. Aunque apliquemos todas nuestras fuerzas mentales, si por medio de la experiencia no ejercitamos y templamos nuestra alma para el género de vida que queremos llevar, si nuestra conducta no se ajusta a tal principio, al encontrarnos frente a los hechos, tropezaremos con toda suerte de obstáculos e impedimentos. Y es justamente esta la grandeza de Franz Kafka, que él pudo superar todas aquellas condiciones adversas a la época y a la suya como persona. El mismo Michel de Montaigne dice que ninguno hace de su vida un designio definido. Y me encanta porque es precisamente lo que hace Franz Kafka desde siempre. Dice Franz Kafka: mi único anhelo y mi única vocación es la literatura. Y no quiero ser otra cosa más que literatura. Vamos a encontrar esta reiteración a través de las cartas, a través de los diarios, a través de las fábulas, los aforismos, las novelas y los cuentos. Porque lo que hizo Kafka fue verdaderamente epopéyico, épico. Franz Kafka se divirtió leyendo a los más grandes maestros de la literatura universal y de cierto modo reescribiendo sus obras hasta hacerlas obras maestras propias. La capacidad de asombro que nos despierta una obra como la de Kafka es verdaderamente inconmensurable. Si a veces tenemos la impresión de que Kafka nos ofrece una ocasión de entrever lo que es la literatura, revela Maurice Blanchot, es quizá porque en medio de la imposibilidad general, la confianza de Kafka en la literatura sigue siendo excepcional. De la misma opinión participa Daniel Desmarques. Confianza infinita en la literatura. Es lo que leemos en La sonrisa de Kafka y lo que hace que resulte magnífico hasta en el desastre. Y cómo no, si parece que hubiera reinventado la literatura, dice Sánchez Trujillo. Ahí radica la grandeza de Kafka, que lleva la literatura a niveles hasta entonces desconocidos. Lo que hace Franz Kafka es abrumador. Cada que un escritor artista se acerca a la obra de Kafka, sabe que está ante un modelo inalcanzable. Pero precisamente, como dice Canetti, ese modelo lo hizo hacer las obras y también la necesidad y lo titánico de buscar
qué es lo que hace que Franz Kafka resulte tan grandioso hasta en el desastre. Santo, clarividente, profeta, un montón de adjetivos a una persona, tiene que haber una condición que nos revele esto. Y en una época tan caótica como la nuestra, sería verdaderamente humano buscar esa verdad que encontró Franz Kafka en la literatura para dedicarle toda su vida exclusivamente a ella. Muchas gracias.